Bienvenidos a la entrevista de su televisora regional de Portuguesa, siempre con personalidades, gente que tiene mucho que decir, que informar, especialmente de Guanare, municipio capital del estado Portuguesa, proyectándonos a través de nuestra pantalla y también a través de las redes sociales. Hoy vamos a conversar con la licenciada Gumersinda Hidalgo, actriz, licenciada en artes, con estudios en la Universidad Central de Venezuela. Gracias, Gumersinda. No sé cómo presentarte, licenciada, actriz, porque me gusta mucho decir que eres actriz, porque tengo mucho tiempo viéndote en la escena. Pues a mí también me gusta mucho ser actriz. Y decir que eres actriz. Y claro, sí, uno hace diferentes cosas, ¿sabes? Pero eso de ser actriz es como la estrella, pues. Sí, claro, esa es otra cosa. Pero además no solo ser actriz, sino que ejerzas como actriz. Correcto, y por eso te invitamos, porque conocer a la actriz, al actor, es también querer saber qué hacen, por ejemplo, cuando no están actuando, o qué hacen en el caso de la licenciada Gumersinda, porque ella está muy activa en redes sociales, siempre está informando. Y de hecho ya nos vas a informar qué has estado haciendo todos estos días, todo este mes y desde siempre. ¿Desde cuándo comenzaste en la actuación? Vamos a hablar de eso específicamente, aunque eres docente universitaria. Bueno, sí, yo empecé en la actuación muy chiquita, aunque no crecí demasiado, pero a los 12 años en el teatro infantil, en la Escuela de Teatro José Antonio Páez, bajo la tutoría de la maestra Carmen Guedes. O sea, eres de escuela. Claro, estamos hablando de los 80 y algo. y no me preocupa que se me caiga la cédula porque llegar a este momento de la vida de uno, pues es muy importante porque es plenitud hacer lo que uno, digamos, los talentos que Dios le ha dado. Algunos no estarán muy de acuerdo, pero en todo caso uno cree que lo hace bien y bueno, seguir ejerciendo, y te insisto, como ejercer como actriz no es cosa sencilla, pues, y la vida te ha permitido eso y pues siempre hay que dar gracias por eso. Por supuesto que tienes que tener un talento natural, porque uno empieza a leer y ahora que están los muchachos pendientes que van a estudiar y algunos no deciden, yo me encontraba hace pocos días qué hacer para estudiar arte dramático, para ser actor, para ser actriz, ir a la universidad, porque está a nivel de estudios universitarios, pero hace mucho tiempo no había mucho, sí había interés, pero en la familia como que no había mucho apoyo. ¿Cómo es tu experiencia? Porque nuestros padres no eran muy dados a esto de la actuación, no creían en que se podía ganar la vida de esa manera, Gumersinda. Bueno, obviamente ese es un sello que uno tiene, digamos, de familia, pues. Afortunadamente yo tuve una mamá que pensaba lo mismo, decía, ay, te vas a morir de hambre con eso. Y bueno, no te vas a poner muy gordito tampoco, pero en todo caso, hacer lo que estás llamado a hacer, lo que te gusta hacer, es medicina para el alma y para el cuerpo, obviamente. Y por supuesto eso implicaba siempre muchas trabas a nivel familiar de que fueras a hacer. Yo siempre fui del teatro infantil, porque el tiempo que me daban permiso para hacer era hasta esa hora, no podía entrar, tenía 16 años y era parte del teatro infantil, llorándole mucho a Carmen Guedes para que no me sacara y al director de la escuela, Domingo Araujo Jiménez, para que no me sacara, porque obviamente debía estar en el teatro juvenil a esa edad, pero mi mamá no me daba permiso, ¿sabes? Esa era la escuela de teatro José Antonio Páez, que todavía está muy viva, y que ha egresado casi nuestros actores más reconocidos han salido de ahí. Sí, y ahí quería también hacer alguna referencia, porque efectivamente eso se estudia también. Ahora tenemos, gracias a todas las oportunidades y las políticas gubernamentales, la Universidad Nacional Experimental para las Artes, pero en el momento en que yo me formé solo estaba la Universidad Central y eso era así como una quimera, una cosa así maravillosa que yo, a Dios gracias, lo logré.
pero nosotros veníamos formados de la escuela de teatro, eso igual era una formación, además con mucha entrega, con mucha mística y con mucho estudio, ¿sabes? Después surge la Compañía Nacional de Teatro en la sede portuguesa, que también brinda talleres y formación actoral. O sea, lo que quiero decirte es que son estudios igual, de manera formal, o sea, que no es que nada más por talento vas a ser actor o actriz, es que debes manejar unas técnicas, debes estudiar y es una profesión como cualquier otra. Y allí es donde, justamente en esos lugares donde te encontraste para poder avanzar en lo que hoy eres finalmente una actriz, también se ve un poco si hay esa capacidad, porque bueno, puede ser un deseo así como una ilusión, y luego nos damos cuenta, no, esto no es lo mío. Pero definitivamente, Gumersinda, es necesario el apoyo. Hoy día las posiciones de los padres, claro, todo ha evolucionado mucho, las posiciones de los padres son totalmente contrapuestas a la de la época de los 60, por ejemplo, 60, 70. Ahora más bien se induce a los padres a que canalicen las habilidades, esas destrezas naturales que tienen los niños, los jóvenes, para que tengan verdadera libertad de escoger lo que desean para su futuro. Sí, y yo creo que por eso tenemos jóvenes hoy más auténticos, ¿sabes? Nosotros, por supuesto, teníamos que romper muchas barreras, pero el que tenía ganas lo hacía. ¿Okay? ¿Cuántas veces le lloré yo a mi mamá? ¿Cuántas veces tuvo Carmen Guedes en el momento de la función irme a entregar casi que de la mano, porque si no, no me dejaba ir? Y a sacarte permiso. Obvio, si no me entregaba más nunca me dejaba ir. Pero era una condición social, digamos, porque sí, todavía hoy abrirse campo en un área como esta no es sencillo y por supuesto el papá tendrá como cierta razón, pero es igual que otra carrera, hay que abrirse campo, pues. Sí, y ahí también sobre lo que es el arte dramático, al que pertenece, este mundo al que pertenece, hay cosas así como que los padres sospechaban que ahí no habían como muchas cosas buenas o que podrían afectarnos a nosotros en la psique, no sé. Claro, no, y en la ese conducta. manto de misterio, ¿no? Pero en la conducta, porque realmente sí hay algo de razón en eso. Y explico por qué. La razón tiene que ver con que la gente que se dedica al arte, cualquiera de sus manifestaciones, es más libre. Es más libre. Cualquiera dice así, sin saberlo, tiene pintas de loco. Ahí, no sé, ¿qué puede haber ahí? ¿Qué futuro hay ahí? ¿Qué profesional van a ser? Claro, claro. Unos soñadores. Ajá, pero sigue siendo la gente más feliz, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es más plena. Y obviamente hay algo de razón por eso de la libertad, por eso de la plenitud, no por digamos, el sello negativo que se le ha tratado de imponer a la actividad artística. Muy por el contrario, el artista es más comprometido, más apasionado, porque obviamente vibra con eso y no necesariamente tiene que ver con conductas negativas, ¿sabes? Muy por el contrario. Vamos a decir que son como leyendas urbanas, como mitos urbanos. Ciertamente. Claro, y como lo que hacen se exponen públicamente, pues están obviamente sometidos también a la crítica. Ahora, en el caso de Gumersinda Hidalgo, la actriz, ¿a qué se ha dedicado? ¿La parte dramática o cuál es tu género, por decirlo de alguna manera? Mira, al llamarse actriz, tienes que dedicarte a cualquier, digamos, género, como tú lo señalas, que te indique el director. Cualquier papel que te toque desempeñar. Claro. Debe estar preparado para eso. Y se supone que eso es la versatilidad de la actriz, pues, y insisto, esto es una profesión, esto tiene técnicas, tiene estudios, tiene preparación, no solo física, sino intelectual, investigación. Para preparar un personaje debes necesariamente investigar profundamente de lo que se trata para poder conectar primero con el dramaturgo, que es el que escribe la historia, pero luego con el público que va a recibir el espectáculo en este caso.
en esta última etapa trabajando con mi compañía que es Martex, dirigida por Rubén Uzcategui, el primer trabajo que me propone es Mátame Mamá, un trabajo escrito por Elio Palencia a la gran actriz Aura Rivas, por la época de los 80, que era cuando salió el boom del SIDA y la historia, ¿no? Por eso, por cierto que por ahí hay un flyer, estuviste recientemente en escena con esa obra. Claro, Mátame pues, Mamá, ¿sí? ni tan reciente ya, ¿verdad? Pero los tiempos pasan. Pero te quiero comentar es que después hablamos con exactitud de ese trabajo, si me lo permites, pero en ese momento eso es muy dramático, una carga dramática impresionante, impresionante. Luego me proponen otro trabajo, que es ¿Y ahora qué? Que sí estuvo en escena recientemente, tuvimos temporada las semanas pasadas, y este es muy por el contrario, es muy ligero, es casi teatro comercial, es más bien para divertirse, para hacer reír, etc. Y el director decía, oye, yo aspiro que como tienes la capacidad de hacer llorar, tengas la misma capacidad de hacer reír. Ahí es donde va tu propuesta. Pues, o sea, el actor, la actriz, tiene que estar preparado para desdoblarse en esos dos aspectos. Ahora, Gumercina, ahora que tocas eso, ¿cómo hace? Eso también son las técnicas, estar en un personaje que es muy dramático, que pega bastante, que cala bastante. ¿Cómo hacer para quitarse ese, por decirlo, un chip y ponerse el otro? Eso es parte de la técnica. Eso es parte de un trabajo. Fíjate que una de las técnicas que tienes que tener con mayor cuidado en el caso del actor o la actriz es que de repente pasó en esta última función que hicimos, es un personaje muy dramático, pero llega un momento en que tiene que parar el llanto. Y yo no sé si te ha pasado que tú tienes muchas ganas de llorar, pero tienes que pararlo. Y comúnmente no te pasa, tú lloras y lloras y lloras y lloras, pero aquí no hay tiempo de llorar. El tiempo es limitado. El tiempo es limitado y tienes un momento que controlar esa emoción para entrar en otra emoción. Eso es técnica. Para que no se vaya a desbocar y te haga, se te presente esa dificultad de volver a asumir otro rol. Y además de eso, transmitirlo al público, que es el gran secreto de ser actor, ser actriz. Y que además que haya empatía con el actor. Pero que además que el público no sienta eso como como algo falso, fingido, que ese es el otro asunto, ¿sabes? Cuando preparan el personaje de manera tal, dejas de ser tú para ser el personaje y tienes que, además de ser el personaje, tener la técnica y la condición para controlar la emoción, ¿sabes? Entonces, ahí es donde está el asunto, que el espectador tiene que creerte todo lo que tú le estás diciendo, ¿sabes? Gumercina, ¿te has involucrado demasiado en algún papel que te haya costado salir de él por eso, por lo dramático, por lo contundente? ¿Te ha tocado? A veces uno ve películas que vemos la película en corto tiempo, pero eso tiene un proceso que se ha vivido, que ustedes lo han vivido mientras se prepara la obra. ¿Qué hacen? ¿Van al psicólogo? No, pues, uno tiene que hacer algo de psicólogo. Esa es la misma técnica, justamente. Uno que vive en este mundo de las actrices y los actores, comúnmente suele pasar que cuando estás ensayando, llega un momento en que el texto y las palabras que tú dices cotidianamente se juntan y haces el personaje, ¿sabes? En tu vida cotidiana. Y entonces los otros que conocen el mismo trabajo te dicen, ya salió esta o salió la otra. Porque sí, sobre todo afloran los personajes de pronto. Afloran los personajes, tal cual, a veces sin controlarlo. Pero donde más cuesta, como tú señalas, el planteamiento, es en el drama. El drama es ese que te hace llorar, que te hace producir sentimientos de quiebre, de voz temblorosa, de lágrimas, de muchas emociones. Claro, y que le entregas todo al personaje
al punto, me ocurrió en mis estudios universitarios que hicimos un performance y caramba, me costó mucho salir del personaje y poder controlar que ya había terminado, no, llanto y llanto y llanto, y tuvieron que darme agüita, darte agüita de azúcar, etcétera, porque cuesta. ¿Cuáles son los personajes que se han quedado en ti, que bueno, los haces fácilmente? ¿Cuáles son esos personajes? Nómbrame dos, por ejemplo. Mira, los más recientitos son María Eugenia, que es un personaje de ¿Y ahora qué? Que es la contradicción a Gumersinda Hidalgo, pero que es un ¿Por qué contradicción? Que nada que ver con lo que tú eres como en tu personalidad. Porque ella es muy loquita. Te permite hacer catarsis también ese personaje. Sí, claro, pero es que mira, ese personaje cuando me lo proponen, yo leo el texto y digo, no me gusta. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a decir yo eso? No, loco. Y, como un tema así como de malandra. Ajá, no, incluso palabras un poco soeces, ¿no? Que yo no uso en mi vida cotidiana, ¿sabes? Y unas actitudes y una cosa que, ay, Dios mío. Demasiado arrojado el personaje. Pero me decían, ajá, ¿y no vas a aceptar el reto? Y yo, era un monólogo, o es un monólogo, ¿sabes? ¿Y cuánto provecho le he sacado a ese monólogo? O sea, tenía que intentarlo. Es como hacer personajes buenos y personajes malos. Hay quienes se encasillan siempre en el malvado, por hablar de la televisión, por ejemplo. No, lo que o pasa... el protagonista o el personaje bello. Y cuando toca ser un personaje que no muy agraciado, esos personajes se desprecian por lo general, porque claro, todo lo que pasa es que a la parte buena. Es que uno en el teatro pues no tiene tanta posibilidad de elegir, ¿sabes? Porque te proponen algo y tú, ajá, ya va, y a veces no te toca, no puedes y te decir dice, que no. Este personaje es para ti. Claro, a veces no puedes decir que no, y ahí es donde está, insisto, la técnica y la versatilidad del actor, ¿sabes? O sea, tú no puedes aceptar siempre los mismos personajes. De hecho, yo le dije que no a un personaje porque sentía que era como encasillarse como en las mismas características. Como hacer siempre lo mismo. Como en las mismas características. Y dije, no, ya va, no. Pero claro, tuve la posibilidad, no siempre tienes la posibilidad. De escoger. Por ejemplo, que te puede tocar un personaje de más edad, de anciana, de una mujer joven, y eso es parte de la caracterización y también de maquillaje y vestuario. Claro, obviamente. claro. Hay personajes que se relacionan a uno, de hecho. Y uno como... Eso que dice, este personaje es ideal para ti, por ejemplo. Y alguien dijo en una oportunidad, no, es que ese personaje no lo puede hacer más nadie, tienes que hacerlo tú. Pero puede ser un reto para otra persona, para otro actor, puede ser un gran reto, bueno, atreverse a hacerlo y dejar claro que sí es posible con las técnicas, con el conocimiento y con los estudios. Interesante todo ese mundo de la actuación. Y aquí en Guanare hay un gran movimiento. Han estado ustedes trabajando permanentemente en tiempos de crisis, de malos tiempos y buenos tiempos, como el agricultor, llueve, escampa, hace sequía, hay inundaciones, pero ustedes siempre tienen que seguir trabajando. Claro, pierdes o ganas, igualito tienes que hacerlo. Eso es así, Gumersinda. Hay que, ustedes que tienen esa mística de trabajo y que además tienen contrataciones, siempre tienen que seguir trabajando, mantener temporadas, presentaciones. Y productos nuevos, productos teatrales nuevos, que esa es la otra historia. Nosotros, digamos, andamos como en dos polos, pues. Recuerda que para uno producir un trabajo teatral, que además no es solo el trabajo del actor, es el trabajo del director, del productor, del escenógrafo, del luminito, del sonidista, etcétera. O sea, para que el trabajo sea teatral, no solo es el actor, ahí hay un equipo de trabajo... Y de preproducción y producción y postproducción también. Muy profesional, claro. Entonces, siempre depende también de la, digamos, de la fuerza de la obra, puedes durar 3, 4 meses preparándola, ¿sabes? Para una función de 40 minutos, una hora Eso y se media. lleva a ir preparando una escena. ¿Cómo es la memorización que uno dice? Pero ¿cómo dicen todo ese parlamento de memoria? ¿Ah?
ahí es duro, pero también es técnica. Increíble. Vuelvo y te insisto. Pero ¿sabes lo que es estudiarse unos parlamentos que parecen unos cuadernos? Y aprendérselo todo, para decir ¿cuánto dura una función de teatro? 1 hora, 1 hora y media máximo, cuando las obras son largas, ¿sabes? A mí me pasó en el 2016, me proponen Mátame Mamá. Mátame Mamá es casi un monólogo con otro personaje, ¿verdad? Son 28 páginas de las cuales tenía que memorizar. Tenía que memorizar 26 aproximadamente. O sea, lo que es el guión. El guión. Y como es un dramaturgo, tú no puedes decir lo que se te provoque, porque si no, entonces haces una improvisación. Claro. Ese es el respeto que tienes que tener. Respetar el guión. Claro, y bueno, allí usas todo lo que es la mnemotecnia, pues, qué sé yo, el palacio de la memoria, la estructuración, yo leo, yo escribo la obra nuevamente porque soy muy kinestésica, yo la grabo. Esas son tus técnicas. Para memorizarla, etcétera. Pero justamente cuando me proponen ese papel, sabes que ahorita no te sabes el número de teléfono de tu esposo o de tu mamá. Porque todo está grabado. Ajá, entonces usas la memoria cada vez menos. Yo decía, Dios mío, en una oportunidad me tocó llamar a mi mamá para que me diera el número de mi esposo. Eso es grave, Dios, no puede ser. Yo decía, no, yo no me puedo aprender todo esto. Y después dije, bueno, pero yo tengo que aprenderme todo esto. Y efectivamente acepté ese trabajo primero, obviamente porque quería hacer el de actriz, me gustaba mucho el personaje, la obra, etcétera, pero además era un reto para mi memoria. Personal y profesional. Bueno, ya el tiempo en televisión, al menos el de la entrevista, es bien corto. Nos gustaría que nos hablara de estos últimos días que han estado realizando unas actividades. Este fin de semana estuvieron en la ciudad de Acarigua presentando una obra también sobre la recién celebración del Día del Actor, que te felicité en tu día. Gracias. Pero quiero compartirlo con ustedes que 26 de agosto, 26 de agosto. Entonces, bueno, efectivamente, nosotros estamos terminando recién el Festival de Teatro Venezolano, que es una propuesta del Gobierno Nacional a través de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por nuestro amigo y admirado y muy querido nuestro de Portuguesa, Carlos Arroyo, que parte de lo que tenemos en el Estado, en el ámbito teatral, se lo debemos a él. Y para nosotros es un gran honor que él esté allá. Él inició el Festival de Teatro Progresista, que se dio recién con las presentaciones internacionales, que aquí tuvimos varios grupos, y luego nos presentamos el Teatro Venezolano. Nosotros, de hecho, se hicieron presentaciones de diferentes grupos del Estado portuguesa, porque tenemos mucho teatro en todo el Estado portugués. Y varias agrupaciones tenemos. Y muchas agrupaciones independientes, Jacqueline, que eso es lo importante. Que trabajan con sus propios recursos, que yo quiero que me están muy cohesionados. Estos minutos, porque nosotros somos un gremio muy trabajador, efectivamente, y que en un momento determinado surgieron por los subsidios del Estado y que ahora los subsidios están un poco menguados, y eso nos ha permitido, porque en tiempos de crisis la creatividad aflora, y más en estos ámbitos, nos ha permitido trabajar con compañías absolutamente independientes y ofrecer nuestro trabajo teatral, que es como el trabajo de cualquier otro que requiere una preparación, ya ustedes lo han escuchado, pero además debería tener un dividendo, ¿sabes? Porque es un equipo que se mueve, un equipo que trabaja con mística, y es un producto teatral que se ofrece. Es decir, tiene que haber una respuesta de ese esfuerzo. Ustedes se presentan ahora en aforos más pequeños, pero siempre tienen esa opción de darle a un público los que quieran ver una obra de teatro, un día diferente, y ustedes los he visto como aquí en un pequeño lugar se han presentado
hacen temporadas. Claro, tenemos salas en Guarare, en este caso, pero en el estado a nivel general. Tenemos salas como la Alberto Ravara, que es de la Compañía Regional de Teatro, pero también tenemos salas más pequeñas como Bajareque Casa de Arte, que está muy cerquita ahí del vicerrectorado, y tenemos Bataola, por ejemplo, y algunas otras salas que se y todos los fines de semana prácticamente hay actividad teatral. Hay actividad. Y hay público teatral, pues que eso es bien importante, pero en este caso ofrecer un producto teatral con la mística del artista, un producto de calidad, es lo que nos mueve, pues. Y pues, por supuesto, cobramos una entrada y eso nos permite seguir trabajando. Es importante que, digamos, vamos desarrollando estas nuevas formas de hacer arte. Y nosotros les felicitamos porque son unos soñadores, pero qué cosa de vida, de cualquier profesión, no empieza por un sueño y por una mística y por un interés y por un reto. ¿Este festival cuándo termina, Gumersinda? Las presentaciones en sala terminaron en este fin de semana, solo que vamos a tener un eje formativo en la cual tengo la responsabilidad de dictar un taller de gestión de proyectos teatrales y vamos a terminar hasta el 13 de noviembre en algunas presentaciones, que es el Día Nacional del Teatro. Muy bien. Te quiero agradecer, Gumersinda, que nos hayas acompañado hoy. Nos queda mucho por delante para hacer más programas con Carlos Arroyo, con el mismo Manuel Manzanilla, contigo y con otros grupos, porque pasa, no sé si es porque es propio del teatro, que las cosas que hace, pues hay que saber qué están haciendo yendo al teatro, para también uno conocer de esas obras y esto que dice Gumersinda, que es un trabajo de calidad, que es un gran esfuerzo, que es parte de su experiencia y su conocimiento profesional. Pero además es la única forma de conocerlo, yendo a las salas, a ver qué es lo que están haciendo los del teatro. Pero no solo por curiosidad, Jacqueline. Cuando vas al teatro, no, es un entretenimiento también. Siempre, y siempre va a ser un entretenimiento que te suma. ¿Sabes? Que te suma, que te va a ayudar a reflexionar o a divertirte o incluso las dos cosas, reflexiones y te diviertes. Y a desestresarse un poquito y a liberarse un poquito de lo que se hace comúnmente. Efectivamente. Pero habrá otra oportunidad, Gumersinda, para siempre que nos acompañe, va a haber. Claro que sí, para hablar de esas y otras experiencias. Y a ustedes, como siempre, amigos de la entrevista por su televisora regional de Portuguesa, les agradecemos siempre la sintonía y les invitamos a una nueva entrevista en una próxima oportunidad.